Hola, ¿cómo están todos? En este video la idea es explicarles los otros ítems que faltaban del ejercicio 4. Habíamos hecho del ítem A al ítem E, en donde nos daba una ecuación determinada, ¿sí? Una ecuación en la cual el primer miembro es un polinomio de grado 3. La habíamos graficado en GeoGebra, ¿sí? La habíamos graficado en GeoGebra a esa función, que es x cubo menos 4x más 1, y habíamos visto que esa función tenía tres raíces, ¿sí?, reales, en particular que eran irracionales, que eran justamente las abscisas de los puntos A, B y C. Lo que hicimos fue aplicar el método de Newton-Raphson para aproximar justamente la raíz, esta que está acá, 1,86, la correspondiente a la abscisa del punto C. Lo que hicimos fue comenzar con x0 igual a 2, ¿sí? Y fuimos haciendo las sucesivas tangentes. Voy a ir acercando, como para que ustedes vean, las sucesivas tangentes hicimos, y nos fuimos viendo que esas tangentes, ¿sí?, cerca del punto 2 se comportan de manera similar a la función, por lo tanto la raíz de la función se puede aproximar a la raíz de la tangente. Fuimos haciendo las distintas intersecciones, ¿sí?, raíz de g, y nos fuimos fijando, hicimos con este procedimiento 4, perdón, y nos fuimos fijando de que a medida que aumentábamos la cantidad de iteraciones con eso, y calculando la tangente en 2, a la gráfica de la función, la intersección de esa tangente con el eje X, a esa nueva intersección la llamamos X1, de nuevo hicimos la tangente a la función en X1, a esa tangente calculamos la raíz de esa recta tangente y nos fuimos fijando que las raíces convergían, ¿sí?, justamente a la raíz está indicada en el punto C, que es esta de acá. Bien, la idea de utilizar el método de Newton-Raphson se puede utilizar de manera mucho más piola, ¿sí?, que esto de ir calculando las tangentes, viendo las intersecciones de cada una de esas sucesivas tangentes con el eje X, utilizando un comando que ya hemos usado, que es el lista alteración. Justamente eso es lo que le formaliza, ¿sí?, luego del ítem E. Dice, tratemos de formalizar algebraicamente los pasos anteriores. La ecuación de la primera recta tangente es, y se las da, la ecuación de la recta tangente en x0. F en x0 es f' en x0, la fórmula punto pendiente, ¿sí?, por, acá va un x, por x menos x0 igual a y menos y0. La x1 es justamente la raíz. Entonces, al sustituir la x1, acá va x. Bien, en el punto donde esta línea cruza el eje x, se tiene que la y vale 0 y que la x vale x1. Acá va la x genérica porque es justamente la fórmula punto pendiente. Y obtiene una fórmula de la x1. La x1 es x0 menos f en x0 sobre f' en x0, siempre y cuando la f' sea distinta de 0. Análogamente, bien, porque lo que está haciendo es decir, bueno, esta es la recta tangente en x0, f en x0, usa la fórmula punto pendiente. ¿Quiere averiguar para qué x? Bien, la y vale 0, la llama x1 esa x, la despeja. Bien, lo que uno hace ahora, en el próximo paso, es hacer la recta tangente en x1, f en x1. Bien, y si yo hago la intersección de esa tangente y la llamo x2, voy a tener esta fórmula. Puedo continuar, y podemos ver que en la iteración n es en la iteración n más 1, ¿sí?, voy a tener que la raíz justamente de esa tangente va a ser xn menos f de xn sobre f' en xn. El x0 es siempre el x0 inicial que tomamos, que nosotros habíamos tomado 2, o sea que no se cuenta como número de iteración. Uno parte de un valor cercano a la raíz, en este caso tenemos 3 raíces, según que x0 tome, el método va a converger
a una raíz o a otra. ¿Sí? Bien. Y vamos aplicando en la primera iteración, la segunda, hasta la enésima. ¿Sí? Entonces, la idea es utilizar justamente lo que es esta formulita que les da acá. ¿Sí? Bien, para poder utilizar de manera mucho más conveniente el software y no tener que hacer las tangentes, las intersecciones, etc. ¿Y cómo? Con el comando lista alteración. Función H, número x0 y número n, que es el número de iteraciones. Para hallar los términos de la asociación que genera el método Newton-Raphson, que aproxima a la raíz de esta función, que es justamente la función que definimos. Aplicarlo a la función hecha adecuada, en el número inicial x0 igual a 2 y n el número de iteraciones que desees. ¿Quién es? O sea, ¿para qué sirve este comando? Este comando es como que hace la composición de la h tantas veces como lo yo esté indicando. ¿Sí? Cuando n vale 0 es porque no hago ninguna iteración y me va a dar el x0. Cuando n vale 1 me va a dar h en x0. ¿Sí? Que justamente x1 es igual a ¿qué cosa? A x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Bien, fíjense qué fórmula tiene el x2. x2 es esa x1 que yo ya hallé menos f de x1 sobre f' de x1. O sea, tengo como una fórmula recursiva en donde siempre se aplica la misma función. Y esa va a ser mi candidata para que sea la función h. Entonces, vamos a escribir acá. ¿Quién sería la h? La función h que ustedes estarían teniendo, h en x, igual a x menos h de x sobre, la h de x sería x menos f de x sobre f' de x sobre f' de x. Esa sería la h de x, porque fíjense que la x1 es x0 menos f de x0 sobre f' de x1. La x2 es esa x1 que yo hallé menos f de x1 sobre f' de x1. Bien, o sea que siempre estoy aplicando ¿qué función? X menos f de x sobre f' de x. Bien, entonces vamos a utilizar este comando a continuación y vamos a ver que justamente las 4 primeras iteraciones me dan los mismos valores que obtuvimos aplicando el criterio de manera interpretativa. A todas estas que son las raíces las voy a... Con clic acá lo que se hace es no me lo pinta más a la intersección, o sea, eso no me lo está mostrando. ¿Sí? Que no me muestre ninguna de esas cosas, yo lo puedo desactivar. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Estoy desplazando la gráfica, bien. Primero voy a insertar un deslizador. El deslizador va a ser n. Clic en cualquier lado o sea, el deslizador se hace clic acá, donde está la opción de deslizador, lo voy a llamar n al deslizador. Como n es la cantidad de iteraciones, va a ser un número entre 0, ninguna iteración, y le puedo poner que haga 20 iteraciones, y es un número entero. 0, 1, 2, 3, ¿bien? Del 1 a 30, con un incremento de 1, de 1 a 30, de 1 a 20, no importa. Si acá le pone de 1, podemos poner en 0. De 0 a 30 con un incremento de 1. 0 a 20, lo van viendo. Bien, ahí me aparece. Bien, me aparece el deslizador. Ahora voy a usar el comando, ese que me aparece, lista alteración. ¿Ven que ahí ya me aparece? Bien, pero antes me acuerdo, antes de poner este comando de lista alteración, voy a borrar esto.
porque tengo que definir mi h. Yo ya había definido quién era la f de x. Entonces, ¿quién va a ser h de x? H de x va a ser igual a x menos f de x sobre f' de x. ¿Ven? Ahí no sé si lo ven. F'. Uy, me fui. Upa, me fui en el costado, disculpen. Bien. F' de x. Ya ahí me calculo la derivada y es el cociente. No es que tengo que hacer la derivada primero. No sé si lo ven. Enter. ¿Dónde quedó esa función? Creo que no me la puso acá. H de x la coloco acá. X menos f de x sobre f' de x. ¿Ven que puso la función? Si yo la derivo a esta función me da 3x cuadrado menos 4. ¿Sí? Más 1. Ahora coloco el comando lista alteración. Función h. Valor inicial x0. Número de iteraciones n. Vamos a ver si no me lo puse como subíndice. N. Tengo miedo que me lo haya puesto como subíndice. Número de iteraciones n. Enter. Aparecen 2. El n está en 9, miren, vamos a achicarlo. Primero 2. Después me da 1,87,5, que justamente coincide con la x1 que yo obtuve antes. Veamos en la segunda iteración. Me había dado ¿sí? Puedo ir comparando. ¿Quién me da la x2? 1,86,097. Bien. Es esta de acá. No, esa es la x3. La x2 está arriba. La x3, fíjense. La x3 me da justamente esta de acá. 1,86,097, 85,203. Justamente. N igual a 4. 1,86,08. 1,86,08 me da este mismo. Y no tuve que andar haciendo las tangentes. Yo acá tuve que hacer todas las tangentes. O sea que podría haber suprimido todo esto de acá. O sea, todos estos pasos que yo hice acá. ¿Sí? El x0 está bien. Todo esto de acá lo puedo borrar. ¿Sí? Lo puedo borrar. Y solamente hacer con el comando lista alteración. Y con eso lo puedo calcular perfectamente. ¿Sí? O sea que todos estos cálculos, la tangente, la raíz de la g, la x1, ¿sí? Acá me llamó raíz de h. Ah, lo que pasó es que acá llamé h con una letra que ya había llamado antes. Sí, por eso se me movió. Bien. Y ven cómo fui haciendo una y otra y me quedó todas las sucesivas aproximaciones con este comando lista alteración, ¿sí? Donde la h tiene justamente este formato: x menos f de x sobre f' de x, ¿sí?